Ok, bienvenidos a la parte 3 del juicio contencioso administrativo por la vía sumaria. Soy Jesús Alatorre y seguimos con la presentación de esta exposición, el juicio contencioso administrativo por la vía sumaria, y estábamos analizando las cuestiones que tienen que ver con el desahogo de las pruebas periciales, el desahogo de las pruebas periciales. Entonces, ¿qué debemos de comentar respecto a las pruebas periciales? Ok, respecto a las pruebas periciales, lo que debemos de considerar es lo siguiente. Vamos a ver la información. Ok, dice aquí el párrafo tercero. Por lo que toca a la prueba pericial, esta se desahogará en los términos del artículo 43. Observa lo que dice el 58.5, cómo se va a desarrollar la prueba pericial. De tal manera, nos dice, ¿verdad? Este párrafo, con la salvedad de que todos los plazos respecto a la prueba pericial serán de 3 días, salvo el que corresponde a la rendición y ratificación del dictamen. Sí, respecto a la prueba pericial, las partes desde un principio ya pensaron en la prueba pericial. Es más, me arriesgo a decir que ya saben quién va a ser su perito, de tal manera que al momento de presentar la demanda de juicio y la contestación, las partes presentan que el nombramiento de perito y el perito acepta el cargo de ser perito de la parte que le corresponda. ¿Estamos por ahí? De tal manera, de tal manera, ¿verdad? Que el 43 de esta ley nos señala que en el caso de la rendición y la ratificación del dictamen será en 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el dictamen se entregó junto con la demanda de que de juicio por la vía sumaria. Si estamos por ahí, seguimos, por favor. Ahora, la ampliación de la demanda por la vía sumaria, el 58.6 nos dice que el actor, ¿qué podrá hacer? Observe lo que dice, podrá ampliar la demanda en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley en un plazo de 5 días, aquel en que surja efecto la notificación del auto y que tenga presentada la contestación, es decir, la parte actora demandante presenta la demanda de juicio sumario por la vía de juicio contencioso administrativo, perdón, por la vía sumaria. El magistrado, el magistrado lo que hace es la ratifica y al ratificarla se corre traslado a la parte demandada y al tercero señalado en la demanda. Entonces, la parte demandante, una vez que conteste, la parte demandada y el tercero interesado tendrá 5 días para qué, para ampliar su demanda. Ahora, la contestación de la demanda respecto a las partes corresponderá a un término de 5 días. 5 días para que las partes contesten. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Pero nos dice el último párrafo del 58.6, perdón, que en caso de omisión de documentos a que se refiere los artículos 17, último párrafo, y 21, segundo párrafo de esta ley, las partes deberán subsanar la falta de documentos en un plazo de ¿cuántos días? 3 días. Seguimos. El 58.7, los incidentes. Entonces, respecto a incidentes, se señalan que una vez que las partes han presentado los incidentes, estos incidentes se deberán de presentar en un plazo de ¿cuántos días? Observemos la lámina. ¿Sí?
Y nos dice el 58.7 que podrán promover dentro de los 10 días siguientes a que surtió efectos que la notificación del auto, ¿ok? En donde se tuvo por presentada la contestación de la demanda o en su caso, la contestación a la ampliación de la demanda. El incidente de incompetencia solo procederá en esta vía cuando sea hecho valer por la parte demandada o por el tercero interesado, por lo que la sala regional en que se radique el juicio no podrá declararse que incompetente ni enviarlo a otra diversa. El incidente de acumulación, perdón, solo podrá plantearse respecto de expedientes que se encuentren tramitándose en esta misma vía, ¿ok? Entonces aquí vemos las reglas de los incidentes por la vía sumaria. Los incidentes de nulidad de notificaciones y de recusación de perito se debe de interponer en un plazo de 3 días. ¿Observó? 3 días siguientes a aquel en que se conoció del hecho o se tuvo por designado el perito respectivamente, y la contraparte deberá contestar la vista en igual término, es decir, en 3 días. Reglas del concurso de reclamación y revisión por la vía sumaria. En la vía sumaria hay reglas para el recurso de reclamación y revisión, y el 58.8 nos dice que los recursos de reclamación a que se refieren los artículos 59 y 62 deberán de interponerse en un plazo de 5 días siguientes, aquel en que surge efecto la notificación de la resolución correspondiente. 5 días para presentar los recursos, sea de reclamación por improcedencia de la demanda o sea de revisión por no estar de acuerdo una parte en la sentencia del recurso, más bien del juicio contencioso administrativo por la vía sumaria. Reglas de las medidas cautelares por la vía sumaria. Estas son las reglas que siguen las medidas cautelares. Las medidas cautelares se tramitarán conforme a las reglas generales, observó, emitidas en el capítulo 3 de esta ley, de tal manera que el magistrado instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a medidas cautelares contra la resolución del magistrado instructor dictada conforme al párrafo anterior. Procederá el recurso de reclamación ante la sala regional en la que se encuentra radicado el juicio, es decir, el recurso de reclamación por la vía sumaria se presentará o lo conocerá ¿quién? La sala regional en donde se encuentre radicado que el juicio por la vía sumaria se pasa a autoridad superior de la sala regional. ¿Ok? Muy bien. El artículo 58.10 nos habla que en caso de suspensión, caray, ¿se puede suspender el juicio sumario? Sí. Dice, por surtirse algunos de los supuestos. Sí, ¿cuáles supuestos? Uno, ya lo vimos, ¿verdad? Que hay supuestos por los cuales se puede suspender el juicio. Uno, por fallecimiento de una de las partes, sea el demandante, si estamos por ahí, o terceros interesados. El juicio por la vía sumaria se suspende hasta por 1 año, ¿ok? Entonces, una vez que se suspende, el procedimiento deberá de reanudarse y se tendrán 20 días a partir de la notificación de reanudación del juicio por la vía sumaria. ¿Ok? Esto no lo contempla el artículo 58.10. Los 20 días ahí están. Obsérvelos. Muy bien. Las reglas de los alegatos 58, 11 y 12 se señala que las partes podrán presentar sus alegatos antes de la fecha. ¿Cuál fecha? Antes de la fecha señalada para el cierre de la instrucción. ¿Ok? Entonces, esta es la regla respecto a alegatos. Reglas de la sentencia.
del juicio por la vía sumaria. Nos dice el 58.13. Una vez cerrada la instrucción, el magistrado se pronunciará en sentencia dentro del plazo de 10 días. 10 días. Y nos dice aquí lo que corresponde propiamente a las reglas de la sentencia. 14. Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de un mes, contado a partir de que dicha sentencia haya quedado en firme. ¿Observó? ¿Qué quiere decir esto? Que si el juicio por la vía sumaria fue presentado contra una autoridad y el fallo fue en favor de la parte demandante, la autoridad demandada deberá de cumplir la sentencia en un plazo no mayor a un mes. Muy bien, y este es el final de nuestra exposición del juicio contencioso administrativo por la vía sumaria. No nos despedimos. Soy Jesús de la Torre y si nos ve por YouTube, por favor, denle like y suscríbase. Un abrazo a la distancia. Saludos a todos, abogadas y abogados que nos ven.